opción a optimización y creo que quedó planteado el siguiente problema. ¿Me confirmo? Y aquí lo que, como les indicaba, tenemos que encontrar lo siguiente. Una función objetivo, variables de diseño y cuáles son las restricciones. La función objetivo de por sí va a ser una ecuación que tenemos que encontrar. Las variables de diseño son las variables que nos van a ayudar a formar dicha ecuación. Y las restricciones también son ecuaciones, o sea, en realidad suelen ser desigualdades. Nos indican qué tanto de una variable podemos, qué tantos recursos de una variable podemos llegar a utilizar. Entonces, esto es un ejemplo donde se quiere optimizar recursos en base al lanzamiento de un paracaídas que lleva una cierta carga. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el objetivo consiste en determinar la cantidad y el tamaño de los paracaídas que minimicen el costo de la operación. Adicional, el problema tiene restricciones. ¿Por qué? Porque los paquetes deben de tener una velocidad de impacto menor al valor crítico. El valor crítico, como recordarán, según el diseño del problema, es de 20 metros por segundo. De aquí vendría a ser nuestro valor crítico de velocidad, de 20 metros por segundo. Adicional, el costo se calcula al multiplicar el valor de un solo paracaídas, o sea, la ecuación que vemos acá es el costo por paracaídas. ¿Sí? Entonces, el costo total se calcula al multiplicar el valor de un solo paracaídas por el número de paracaídas. El número de paracaídas lo vamos a asociar con la letra eh, n. ¿Sí? De este modo, la función que debemos de minimizar, que se le da el nombre de función objetivo, va a ser equivalente a lo siguiente. Nuestra función objetivo sería, déjenme colocarlo acá mejor, simplemente el costo, el costo total que va a ser es simplemente el número de paracaídas n por el costo unitario de un paracaídas, indicado por la ecuación C0 más C1 por L más C2 por el área al cuadrado. Entonces, hay que tener en cuenta que en esta ecuación el costo se mide en dinero, o sea, dólares, euros, lo que queramos, y tanto el área y la longitud L se calculan con las ecuaciones que me da el problema. Son las que me indicaron previamente. A ver, el área se calcula como 2πr al cuadrado y L se calcula como raíz cuadrada de 2 por R, que son datos que me dio el problema. Entonces, ahora tenemos que indicar cuáles son mis restricciones. Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, las restricciones vendrían a ser dos. La primera que podemos deducir es la velocidad de impacto. Vamos colocando, vamos listando aquí las restricciones. Entonces, tenemos en primer lugar
la velocidad de impacto. La velocidad debe de ser menor o igual a la velocidad crítica. Recuerden muy bien que la velocidad crítica es de 20 metros por segundo. Adicional, el número de paquetes debe ser un entero mayor o igual a 1. Aunque parezca lógico, hay que colocarlo como una restricción, ya que en la manipulación de las variables de diseño hay que tener en cuenta justamente qué valor puede tener cada una de las variables. Esto de aquí da a entender de que n no puede ser menor que 1, ¿sí? Tampoco puede ser una cantidad negativa o cero, ya que si es cero, hay nada que lanzar, no vamos a lanzar ningún paquete, no vamos a lanzar ningún paracaídas. Y n de por sí es un entero, ¿sí? Entero positivo. Entonces, en cierto modo, ya acabamos de formular el problema de optimización. Es un problema con restricciones no lineal. En sí, teniendo en cuenta que el problema ya lo hemos formulado completamente, hay que tener en cuenta algo adicional. ¿Cómo determinar la velocidad de impacto? Para esto vamos a utilizar una de las ecuaciones con las que hemos estado trabajando desde la unidad 1, que es la velocidad de un objeto que está cayendo, la cual indicamos que es igual a lo siguiente. Velocidad que es igual a gravedad por la masa sobre el coeficiente de arrastre por 1 menos exponencial elevado a menos c sobre m por el tiempo. Esta ecuación como tal nos permite apreciar de que ofrece una relación entre velocidad y tiempo. Como recordarán aquí, nosotros procedíamos a establecer que la variable eh, independiente es la velocidad y la dependiente es el tiempo. Pero en sí lo que requerimos saber es en cuánto tiempo cae la masa, ¿sí? O sea, esta ecuación como tal me dice cuánto tiempo transcurre para que tenga tal velocidad. Pero yo quiero saber en cuánto tiempo cae la masa. Por lo tanto, es necesario una relación entre distancia de caída, donde vamos a llamar a la distancia, distancia de caída como simplemente z, ¿sí? Porque vamos a asumir que para la caída cae de forma vertical. Y el tiempo de caída vendría a ser la propia variable t. Entonces, tenemos que encontrar la distancia de caída a partir de esta ecuación que me relaciona la velocidad con el tiempo. Entonces, en sí, la ecuación que se obtiene mediante el análisis es la siguiente. Yo puedo obtener de esta ecuación la siguiente relación, que indica que la distancia de caída es igual a una integral que va de 0 a t de la gravedad por la masa sobre el coeficiente de arrastre por 1 menos exponencial elevado a menos c sobre m por t integrado con respecto a t. Ahora, lo que quiero que ustedes hagan es que planteen un desarrollo para llegar de esta ecuación a la de acá. Tengan en cuenta que z es distancia de caída, o sea, ¿cómo podremos llegar de esta expresión a la de acá? Simplemente, teniendo en cuenta que z es distancia de caída, yo puedo establecer una fórmula para la velocidad en base a esa variable, indicando que la velocidad no es nada más que la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, con esta ecuación, yo puedo proceder a reemplazar en la expresión de acá y obtener la ecuación para calcular la distancia de caída en función del tiempo.
Entonces, intenten obtener esta fórmula que se muestra acá a partir de esta expresión.
Bueno, entonces, como les decía, puse nada más esta expresión para obtener la ecuación que vemos acá. Entonces, eh, tenemos la siguiente idea, que la velocidad que es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Reemplazamos en la ecuación y me quedaría lo siguiente. Aquí despejamos las diferenciales, me quedaría la siguiente expresión. Diferencial de z es igual a
gravedad por la masa sobre coeficiente de arrastre por 1 menos exponencial elevado a menos c sobre m por t, por el diferencial de tiempo. Y aquí procedemos a resolver esta ecuación diferencial, integrando en ambos lados de la ecuación. En la integral de la izquierda estaremos evaluando entre 0 y z, y en la de la derecha entre 0 y t. Porque a la larga queremos una expresión donde la variable dependiente sea z y la independiente sea t, para poder evaluar, para poder encontrar cualquier valor de z en función de cualquier valor de t. Entonces, resolviendo la ecuación me quedaría z, evaluada entre 0 y z, o también teniendo en cuenta que el paracaídas eh, parte va a partir desde una altura, podríamos especificar que esa altura hay que medirla, ¿no? Podríamos en vez de colocar aquí 0 netamente, podríamos colocar z inicial. ¿Sí? El tiempo, bueno, siempre consideramos que el tiempo inicial es 0. Entonces aquí me quedaría lo siguiente, esta integral, para poder resolverla, lo mejor sería reescribir el integrando de la siguiente manera. La integral de 0 a t de gravedad a masa sobre c menos gravedad por masa sobre coeficiente de arrastre por exponencial elevado a menos c sobre m por t. Esto es lo que me estaría quedando. Si solamente multipliqué lo que se encuentra entre paréntesis, la puedo resolver de una manera más sencilla la integral. Entonces, esto sería equivalente a desarrollar dos integrales. Evaluamos en la izquierda me quedaría z menos z0, y las integrales de la derecha serían simplemente gravedad por la masa sobre c por el tiempo, menos gravedad por la masa sobre c por exponencial elevado a menos c sobre m por t, y esto estaría siendo dividido ¿para qué? Para menos c sobre m. Y todo esto sería evaluado entre 0 y t. Recuerden que una integral de la forma exponencial elevado a la a por x respecto a x es equivalente a exponencial elevado a la a por x sobre a. En este caso, a es igual a menos c sobre m, dándome lo siguiente. Entonces, continuando, aquí me quedaría, vamos evaluando el lado derecho, me quedaría z va a ser igual a z0, pasando z0 al lado derecho, más, y ahora procedemos a evaluar justamente los límites. Tengan en cuenta que en sí es una variable muda, y vamos a dejar todo a la larga en función de t. Podemos evaluar, teniendo en cuenta que queremos hacer que t sea la incógnita, evaluar esta t en esta expresión sin ningún problema. Si esto de aquí les confunde un poco, pueden llamar al límite superior t final, t sub f. Y lo único que estaría ocurriendo es que ahora la variable independiente sería t sub f en vez de t. Pero como se considera una variable muda, se evalúa simplemente en t, dándome gravedad por la masa sobre c por t menos, acá llevando a cabo el desarrollo de esta operación me quedaría más gravedad por masa al cuadrado sobre c al cuadrado por exponencial elevado a menos c sobre m por t menos lo siguiente. Ahora evalúo el límite inferior, y aquí como multiplico por t me quedaría 0 menos gravedad por masa al cuadrado. Aquí ya me quedaría más gravedad por masa al cuadrado sobre coeficiente de arrastre al cuadrado por exponencial elevado a la 0, que sería 1. Entonces, aquí continuando con la expresión me quedaría lo siguiente.
z es igual a z0 más gravedad por masa sobre coeficiente de arrastre por el tiempo. Acá puedo factorizar, colocaría gravedad por masa al cuadrado sobre coeficiente de arrastre al cuadrado por exponencial elevado a menos c sobre m por el tiempo menos 1. Y esta de aquí sería una ecuación que me permite encontrar la distancia de caída de paracaídas en función del tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que en sí nosotros no requerimos z como función de t para resolver el problema. En sí lo que requerimos es el tiempo requerido por el paquete al caer una distancia z0. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que reformular nuestra ecuación como un problema de determinación de raíces. Y básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar el tiempo en que z toma el valor de cero. A la larga yo quiero que esta ecuación sea igual a cero. Y entonces yo lo que le voy a hacer es encontrar la raíz de esta ecuación. Sería z0 más gravedad por la masa sobre el coeficiente de arrastre por el tiempo más gravedad por masa al cuadrado sobre c al cuadrado por exponencial elevado a la menos c sobre m por t menos 1. Entonces esto de aquí no es nada más que lo hemos transformado en un problema para determinar raíces. O sea, básicamente para encontrar el tiempo cuando z es igual a cero. Entonces una vez que ya hemos encontrado ese tiempo, cuando z es igual a cero, ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación que tenemos acá, la de la velocidad, esta ecuación que señala el puntero, para determinar la velocidad de impacto. Y esto nos va a ayudar a saber si la altura a la cual estamos dejando caer el paquete es la adecuada. Porque si tal vez la dejamos caer, no sé, a unos 500 metros de altura, nos va a ocurrir de que cuando ya llegue al suelo, la velocidad de impacto es mucho mayor a la velocidad crítica, dando a entender que tal vez deberíamos dejar de caer el paquete desde una altura menor. Entonces, así sería nuestro análisis, junto con las restricciones indicadas, para determinar justamente la velocidad que debe tener, o sea, el tiempo o la altura a la cual deberíamos dejar el paquete para que el paquete no pase de esa velocidad crítica. Es que este problema tiene la mayoría de los elementos fundamentales de los problemas de optimización. Es una función objetivo, variables de diseño. En este caso las variables de diseño son R y N, y restricciones. Pero hay que tener en cuenta, aunque la función objetivo y las restricciones parezcan bastante simples,
en sí pueden ser solo la punta del iceberg, o sea, pueden basarse en modelos y dependencias mucho más complicadas. Por ejemplo, como en este caso, llegan a involucrar a otros métodos numéricos, lo cual significa que las relaciones funcionales que podríamos estar usando se pueden presentar, podrían presentar cálculos largos y muy complicados, por lo que las técnicas que permiten encontrar la solución óptima y que al mismo tiempo simplifiquen las evaluaciones de las funciones son bastante importantes, ya que nos van a ahorrar bastante tiempo. Entonces ahora vamos a comenzar con lo que es optimización unidimensional sin restricciones. Aquí analizaremos tres temas: búsqueda de la sección dorada, interpolación cuadrática y método de Newton. Aquí se van a describir técnicas para encontrar el mínimo o el máximo de una función de una sola variable. En sí, una imagen que nos muestra, o sea, que nos ayuda a entender lo que acabé de decir, es la consideración unidimensional a la montaña rusa, tal como se muestra en la figura de la derecha. Como recordaremos, en la unidad de localización de raíces, a ver, en algunas ocasiones encontrar la raíz podría llegar a ser muy complicado, por el hecho de que una sola función puede llegar a tener varias raíces. De manera similar, los valores óptimos, tanto locales como globales, pueden presentarse en problemas de optimización. A este tipo de casos se los llama multimodales. Y es que en casi todos los ejemplos vamos a estar interesados en encontrar el valor máximo o mínimo absoluto de una función. De este modo, debemos cuidar de no confundir un óptimo local con un óptimo global. Distinguir un extremo global de un extremo local puede ser generalmente un problema difícil. Y es que existen tres formas comunes de resolver este problema. Primero, una idea del comportamiento de las funciones unidimensionales algunas veces llega a obtenerse de manera gráfica. Segundo, determinar el valor óptimo con base en valores iniciales, los cuales varían ampliamente y son generados quizás en forma aleatoria, para después seleccionar el mayor de estos como el global. Por último, cambiar el punto de inicio asociado con un óptimo local y observar si la rutina empleada da un mejor punto o siempre regresa al mismo punto. En sí, estos métodos tienen su utilidad y el hecho es que en algunos problemas, usualmente los más complicados, los más grandes, no existe una forma práctica de asegurarnos de que sea localizado un valor óptimo global. Sin embargo, aunque hay que tener cuidado, se tiene o sea, aunque hay que debe tenerse cuidado, se tiene en sí la gran fortuna de que en muchos problemas de la ingeniería se localiza el óptimo global de una forma no ambigua. Entonces, al igual que en la localización de raíces, los problemas de optimización unidimensional se pueden dividir en métodos cerrados y métodos abiertos, tal como describiremos más adelante. La búsqueda de la sección dorada es un ejemplo de un método cerrado para optimización, que depende de los valores iniciales que encierren un solo valor óptimo. Esto va seguido de de un enfoque alternativo para encontrar óptimos, que sería la interpolación parabólica, que a menudo converge más rápidamente que la búsqueda de la sección dorada, pero algunas veces divergen, como cualquier método que hemos analizado. Otro método que vamos a describir en esta misma sección está basado en la idea de que de que se pueden hallar el mínimo o el máximo resolviendo la ecuación derivada de la función igual a cero, o sea, igualando la derivada de la función a cero. Y esto reduce básicamente el problema de optimización a encontrar la raíz de la derivada,
usando técnicas que tranquilamente se han analizado en la unidad de localización de raíces. Una versión de este enfoque es el método de Newton. Luego se va a describir un enfoque híbrido avanzado, que es el método de Brent, que combina la confiabilidad de la búsqueda de la sección dorada con la rapidez en la interpolación parabólica. Y es que para poder diferenciar a un máximo global o mínimo global de un máximo local o un mínimo local, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para un intervalo, digamos que aquí eh, solo estamos analizando la curva en un intervalo cerrado entre A y B. El máximo global va a ser el mayor valor de todos, donde la derivada de la función es igual a cero. Y es que en sí una función puede tener varios máximos. Los máximos siempre van a ocurrir donde yo trazo una recta tangente a mi curva y esta tengo una pendiente igual a cero. Por lo tanto, en esta curva existen dos secciones donde ocurre esto, aquí arriba y acá abajo. Ambos son máximos, pero solo uno de ellos es el global, que vendría a ser el mayor de todos. Sin embargo, pueden llegar a existir varios máximos locales. Asimismo ocurre con el mínimo global, el mínimo local. Una función puede tener varios mínimos, y para poder definir los mínimos ocurre exactamente lo mismo que en los máximos. La derivada de una recta tangente en esa sección de la curva debe de ser igual a cero. Entonces, pueden haber varios mínimos locales, pero solo un mínimo global, tal como apreciamos en la figura, que sería la cantidad la cantidad en mayor medida en valor absoluto. Ahora vamos a analizar lo que es la búsqueda de la sección dorada. En la búsqueda de la raíz de una ecuación no lineal, ya sabemos que el objetivo era encontrar el valor de x que diera cero al sustituir en la función f de x. En sí, la optimización de una sola variable tiene como objetivo encontrar el valor de x que da un extremo. Un extremo se puede simplemente categorizar como máximo o como mínimo de la función. Y estos a su vez pueden ser máximos global, o sea, pueden estar divididos en un máximo global o local, así como el mínimo, mínimo global o mínimo locales. La búsqueda de la sección dorada es una técnica de búsqueda para una sola variable. Se ha aplicado a una función de una sola variable. En sí, se podría decir que es igual en esencia al método de la disección para la localización de raíces. ¿Y en qué sentido es igual al método de la disección? Recordemos que la disección depende de la definición de un intervalo, especificado por los valores iniciales xl y xu, donde xl es el límite inferior del intervalo y xu el límite superior, los cuales encierran una sola raíz. La presencia de una raíz entre estos límites la podemos verificar determinando la función evaluada en xl y xu. Y si nos dan signos distintos, la raíz se estima entonces como el punto medio de este intervalo. El paso final en una iteración por disección permite determinar un intervalo más pequeño, lo cual se lograba al reemplazar cualquiera de los límites xl o xu que tuvieran un valor de la función con el mismo signo que la función evaluada en la raíz aproximada. Y es que un efecto útil de este método es que el nuevo valor xl reemplazará a uno de los límites anteriores. En sí se puede desarrollar un procedimiento similar para localizar el valor óptimo de una función unidimensional. Por simplicidad,
que sí nos concentraremos en el problema de encontrar un máximo por definir un intervalo que contenga una sola respuesta. O sea, el intervalo deberá contener un solo máximo. Y por esto se llama unimodal. En sí podemos adoptar la misma nomenclatura que se usó para la disección, donde XL y XU definen los límites inferior y superior respectivamente del intervalo. En vez de usar solamente dos valores de la función, los cuales son suficientes para detectar un cambio de signo, y por lo tanto un cero, se van a necesitar tres valores de la función para detectar si hay un máximo. Así, se debe escoger un punto más dentro del intervalo. Después hay que tomar un cuarto punto. La prueba para el máximo podrá aplicarse para determinar si el máximo se encuentra dentro de los primeros tres o de los últimos tres puntos. La clave en sí para hacer eficiente este procedimiento es la adecuada elección de los puntos intermedios. Al igual que en la disección, la meta es minimizar las evaluaciones de la función reemplazando los valores anteriores con los nuevos. Esta meta en sí se puede alcanzar especificando que las siguientes dos condiciones se satisfagan. Aquí tenemos un intervalo definido entre XL y XU, donde hay un máximo, como se muestra en la figura de la derecha. Y aquí vamos a definir una distancia. La distancia de XL a XU la vamos a llamar LO. La distancia entre XL, o sea, aquí entre XL y XU vamos a definir dos sublongitudes, denominadas L1 y L2, las cuales van a cumplir con la siguiente relación. L0 es la suma de L1 con L2, y L1 sobre L2 va a ser igual a L2 sobre L1. La primera condición, L0 igual a L1 más L2, especifica que la suma de las dos longitudes, L1 y L2, debe ser igual a la longitud original del intervalo. La segunda condición indica que el cociente o razón entre las longitudes debe de ser igual. Si nosotros sustituimos la primera ecuación en la segunda, tendríamos lo siguiente, tal como se ve aquí. Sustituyendo la primera ecuación en la segunda, yo podría escribir esta relación L1 L1 sobre L0 es igual a L2 sobre L1. Se puede escribir como L1 sobre L1 más L2 igual a L2 sobre L1. Si en sí tomamos el recíproco, o sea, calculamos la inversa en ambos lados de la ecuación, esta expresión se vería ahora de la siguiente manera. Me quedaría simplemente 1, déjenme colocar esto más arriba, le quedando 1 sobre L1 sobre L1 más L2 igual a 1 sobre L2 sobre L1. Y si al mismo tiempo yo defino lo siguiente, indico que R, una variable R, es igual a L2 sobre L1, me estaría quedando lo siguiente. Y yo podría especificar la siguiente ecuación, puedo continuar acá en el lado derecho y escribir lo siguiente, dividiendo la primera fracción me quedaría L1 más L2 sobre L1. Esto es igual a simplemente 1 sobre R, porque estoy diciendo que R es igual a L2 sobre L1. De la fracción de la izquierda yo puedo descomponerla y escribirla como L1 sobre L1 más
L2 sobre L1 igual a 1 sobre R. Entonces, esta primera fracción se puede igualar a 1. Y me quedaría básicamente lo siguiente, me quedaría 1 más L2 sobre L1, que es R, y esto sería igual a 1 sobre R, lo cual se puede reescribir y me quedaría una ecuación cuadrática como la siguiente, que me quedaría R más R al cuadrado es igual a 1. Reescribiendo la expresión me quedaría simplemente R al cuadrado más R menos 1 igual a 0, lo cual se puede apreciar en la siguiente diapositiva. De esta ecuación R al cuadrado más R menos 1 igual a 0, yo puedo plantear una solución utilizando la fórmula cuadrática. Indicar que R va a ser igual a lo siguiente, raíz de 5 menos 1 sobre 2, que es igual a 0.61803. Simplemente tomando la raíz positiva. Aquí tendré dos raíces, positiva y negativa. Me quedo nada más con la positiva. Este valor en sí, estamos viendo aquí de raíz de 5 menos 1 sobre 2, o sea, 0.61803, es un valor que se conoce desde la antigüedad y se llama razón dorada o razón áurea. En sí, nos permite encontrar el valor óptimo de una manera eficiente, y es el elemento clave del método de la sección dorada que hemos estado desarrollando. Ahora, en base a esta cantidad, vamos a construir un algoritmo para implementar este procedimiento. Y es que, ¿de dónde sale esta razón áurea? Como ustedes saben, en muchas culturas a ciertos números se les otorgan algunas cualidades. Por ejemplo, se suele decir que el número 7 es de la suerte, el número 13 es de mala suerte. Sin embargo, los antiguos griegos llamaron a la siguiente cantidad, raíz de 5 menos 1 sobre 2, como razón dorada o áurea. Y esta razón, esta cantidad numérica, fue empleada con un gran número de propósitos, incluyendo el desarrollo de estructuras como las que se muestran en la imagen de la derecha. Y es que esta estructura en esencia tiene la forma de un rectángulo. Tiene la forma de un rectángulo donde las proporciones de este rectángulo fueron consideradas por los griegos como estáticamente agradables y guardaban estas relaciones, tal como se muestra en la figura. En sí, también la razón dorada se relaciona con una importante sucesión matemática, conocida como los números de Fibonacci, donde cada número después de los dos primeros representa la suma de los dos precedentes. Ahora vamos viendo cuál es el procedimiento de la búsqueda de la sección dorada. Tal como mencioné previamente, y como se puede observar en las figuras de la derecha, el método comienza con dos valores iniciales, definiendo el intervalo de XL y XU, ¿sí? Estos dos extremos, que encierran en sí un máximo. Después, lo que se hace es elegir dos puntos interiores, que vamos a llamarlos X1 y X2. Pero la elección de X1 y X2 no es de forma arbitraria. Aquí utilizamos la razón dorada. En sí, primero definimos una distancia. La distancia es igual a la diferencia entre los límites del intervalo XU y XL multiplicada por esa razón dorada, o sea, resistiendo menos 1 sobre 2. Una vez que definimos esta distancia, procedemos a encontrar X1 y X2, donde X1 va a ser igual al límite inferior del intervalo XL más esa distancia D, y X2 va a ser igual al límite superior del intervalo XU menos la distancia D. En sí, la función se evalúa en estos dos puntos interiores, que es mi función a la cual le quiero encontrar el óptimo. Y dos casos pueden presentarse. Si, tal como se observa en el caso de la figura de la derecha, aquí se muestran nuestros casos, f de x1 es mayor que f de x2, y observe muy bien, si yo evalúo x1 en la función, me quedaría
aproximadamente esta cantidad. Y si evalúo x2 sería esto que estoy señalando en la función, me quedaría en cambio esta cantidad. Como se puede apreciar, f de x1 es mayor que f de x2 porque se encuentra más arriba. Entonces se dice que el dominio de x a la izquierda de x2, ¿sí? El dominio de x a la izquierda de x2, o sea, todo lo que se encontraría a la izquierda de x2 se puede eliminar. O sea, estaríamos eliminando todo el dominio que se encontraría desde xl a xd. Ya no me hace falta, ya que se asumiría que no contiene de máximo. Y para la siguiente iteración, ¿qué va a ocurrir? X2 va a ser el nuevo XL. En cambio, si ocurre lo contrario, que f de x2 sea mayor que f de x1, entonces el dominio de x a la derecha de x1, o sea, de x1 a xu, se elimina, ¿sí? O sea, si ocurriría lo contrario, lo que estaría ocurriendo es básicamente que desde x1 a xu, esto de aquí ya no importa, se elimina. Si f de x2 es mayor que f de x1, se elimina y en este caso x1 se convierte en el nuevo xu para la siguiente iteración. Algo muy parecido al método de la disección, pero ahora se indica cuál es la gran ventaja de este método. Y es que su ventaja radica en el uso de la razón dorada. Debido a que los valores de x1 y x2 que encontramos al comienzo se han escogido mediante la razón dorada, no hace falta recalcular todos los valores de la función para la siguiente iteración. Por ejemplo, para el caso que estamos ilustrando en esta figura, el anterior x1 será el nuevo x2. Esto significa que ya se tiene el valor para el nuevo f de x2, puesto que el mismo valor de la función puesto que es el mismo valor de la función en el anterior x1. Entonces, para completar el algoritmo, ahora solo se necesita determinar un nuevo x1, eso es todo. Y esto se realiza usando la misma fórmula previamente indicada. El mismo procedimiento podría utilizarse en el caso de que el óptimo caiga en el lado izquierdo de su intervalo. Adicional, se puede indicar que conforme las iteraciones se repiten, el intervalo que contiene el extremo se reduce rápidamente. En sí, en cada iteración el intervalo se reduce en un factor de la razón dorada, aproximadamente 61,8%. Esto significa que después de 10 iteraciones, el intervalo se acorta aproximadamente en 0,618 elevado a la décima, o 0,008 o 0,8% de su longitud inicial. Y después de 20 iteraciones, la reducción es mucho mayor. En esencia, esta reducción no es tan buena como la que se podría llegar a alcanzar con el método de la disección, pero para encontrar óptimos es un procedimiento bastante viable. En sí, al igual que en el método de la disección, hay que tener en cuenta que se puede calcular un límite superior exacto para el error en cada iteración. Si se usa un razonamiento similar, un límite superior para la búsqueda de la sección dorada se obtiene de la siguiente manera. Una vez que se termina una iteración, el valor óptimo estará en uno de los dos intervalos. Si x2 es el valor óptimo de la función en el intervalo inferior, si x1 es el valor óptimo de la función, estará en el otro intervalo, en el intervalo superior. Debido a que los puntos interiores son simétricos, se utiliza cualquiera de los dos casos para definir el error. Y es que el error se podría calcular de la siguiente manera. Como 1 menos r, multiplicando el valor absoluto de x1 menos xl sobre x óptimo por el 100%. Y esta estimación proporciona una base para terminar las iteraciones.
Ahora, con esta idea, vamos desarrollando el siguiente problema. Aquí me piden usar la búsqueda de la sección dorada para encontrar el máximo de la función 2 seno de x menos x al cuadrado sobre 10 en el intervalo de 0 hasta 4. Entonces, intenten aplicar el método de la sección dorada para encontrar dónde se encontraría el óptimo.
Voy a construir una tabla porque hay que usar algunos valores de forma recurrente. Entonces aquí voy a colocar las iteraciones, los valores para XL, la función evaluada en XL, el valor de XU, la función evaluada en X1, el valor de, perdón, el orden correcto sería aquí, sería X2. X
1/2. ¿Cuánto es x1 y cuánto es x?